El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. El Salmo 89 nos hace ver nuestra condición de seres que tenemos que mirar a lo alto para entendernos. La vida del hombre es como un breve sueño, semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Esto nos ayuda a rebajar las montañas de la presunción y de la soberbia. Pensaba estos días pasados, un hombre honorífico que hace mucho bien a la sociedad, a lo sumo se recuerda después la sociedad, construyó este hospital, la fecha de nacimiento, de muerte y no más. Es decir,
que nuestra vida a lo mejor será recordada después por un breve epitafio. Cuando nacimos, cuando morimos, a lo mejor ya ni se sabe, en el olvido cuando nacemos, y solamente queda el recuerdo de nuestro paso por la tierra. Así de breve es la vida del hombre, así nuestra condición, y esto nos ayuda a tener la verdad sobre nuestro ser. Aquí en la tierra todo pasa, hasta las grandes obras solamente quedan en el recuerdo de los hombres, pero hay un libro de la vida que se escribe en el cielo donde todo está puntualmente redactado, y que son las obras buenas hechas en gracia, en mérito. Y entonces uno las realiza aquí en la tierra, no tanto por amor a nosotros, no tanto tampoco por amor a los demás, aunque deba de hacerse así, sino fundamentalmente para la gloria de Dios, para que sin esperar las gracias de los hombres, esperemos el gracias final de Dios. Todo se pagará ya. Aquí en la tierra somos nada más que polvo, hierba. Eso nos enseña la vida. Por eso es tan importante vivirla bien. Dice el libro de la sabiduría, cómo conocer en esta vida que es así tan pasajera los designios de Dios para con nosotros. Porque un hombre apenas a duras pruebas puede conocer de su vida, a duras penas puede conocer de su vida lo que Dios le asigna para cumplir. Los mortales son inseguros y apenas y a duras penas podemos conocer las cosas de este mundo, dice el libro de la sabiduría, cuanto más las cosas de Dios. Mas sin embargo, cuando Dios manda su sabiduría, cuando manda su Espíritu Santo sobre los hombres, entonces los senderos son rectos, bendecidos. Solo con esta sabiduría lograron los hombres encontrar sus caminos. ¿Cuántas veces el hombre moderno se afana por ser profesionistas, por que está bien todo lo demás, recorrer caminos con éxitos, con logros, con empresas, con esto y lo demás allá? Si no recorremos el camino vertical, con orden a la trascendencia, todo eso será efímero, será sepultado, será nada. Probablemente hayas tenido los placeres, los gustos en la vida, pero todo eso va a pasar. De allí que lo más importante es tener la sabiduría que viene de lo alto para rectificar los caminos que nos conducen a Dios. El gran saber, la sabiduría plena de Dios en un hombre, en una mujer, es saber enderezar a tiempo sus caminos hacia Dios. En eso consiste la sabiduría divina y en eso consiste en que nosotros abramos paso por el amor a esa sabiduría divina, porque nosotros por allí pensamos que el saber del hombre hoy es a través de la ciencia, y si la ciencia encierra su contenido, pero son contenidos también muy pobrecitos, porque el hombre es muy limitado en su saber científico. La verdadera sabiduría de Dios es saber cómo salvarse. Una viejita que barre su patio todos los días por amor a Dios sabe mucho más que un científico que sabe del átomo, pero no sabe de Dios ni cómo salvar su vida.
La verdadera sabiduría está en rectificar los caminos. Esos designios de Dios que se tienen que revelar a nuestro corazón con el Espíritu Santo. Y ahora escuchen bien, mis monaguillos, porque el Señor les abre el oído a ustedes, porque Él invita, monaguillos y otros también, a conocer los caminos del Señor. Él invita, lo seguía mucha gente, dice aquí gran muchedumbre, y volviéndose especialmente a sus discípulos, les dice: si alguno quiere seguirme, no es que no ame a su padre o a su madre, los tiene que amar, pero tiene que amar más a Jesús. Sobre todos los amores debe estar puesto Jesús en el horizonte principal de nuestra vida, debe estar Jesús. Eso en cualquier cristiano, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Pero cuando Dios llama, muchas veces hay que dejar bienes, hay que dejar familia, padre, madre, hermanos, tierras, herencias, todo por el Señor. Cuando el Señor, por esos designios de su sabiduría, golpea el corazón del hombre, el corazón, porque la vocación se hace sentir más que acá, en la inteligencia, se hace sentir cordialmente en el corazón. Por eso, sí es la vocación un mensaje, un llamado de fe. Pero para todos, porque la vocación principal del hombre para ser discípulo de Jesús es vivir en el amor verdadero. Porque hoy no hay palabra más ensuciada en su rostro que la palabra amor. Se entiende cualquier cosa por amor. Cuando definimos el amor verdadero, estamos diciendo la vocación fundamental de todo hombre y de toda mujer bautizados que están llamados a vivir el esplendor del amor, vocación fundamental. El Señor te ha llamado ya el día del bautismo a seguirlo en una vocación de amor verdadero. Pero eso tenemos que entender muy bien qué significa ese amor, porque, insisto, es esta palabra la que más se ha ensuciado hoy, se la ha pisoteado, se comprende cualquier cosa. Total, si se aman, se permite cualquier cosa. ¿No? Porque el amor está unido a la verdad. Y el amor tiene sus principios y el amor tiene sus designios para ser vivido según los mandamientos de Dios y según la condición que manda el Eterno, porque Dios es amor y porque Dios reglamenta cómo nos tenemos que amar. La primera vocación, el primer llamado que Dios hace a todos, monaguillos, sacerdotes, todos. Miren hoy qué importante que son mis monaguillos. Es la vocación del amor. Pero sobre eso también el Señor puede llamar a seguirlo de otras maneras y sus designios son eternos. Apenas podemos a veces balbucir los designios eternos de Dios sobre nuestras vidas, volviendo al libro de la sabiduría. Esos designios eternos ya están manifiestos porque Él piensa una persona, moldea en el amor a una persona, en su amor divino, la piensa, la ama, la manda a existir con un programa de vida para satisfacer su gloria infinita y para que sea feliz en Él. Y ese llamado que el Señor hace son 3 llamados sobre la vocación fundamental del amor, que es vida de soltería, vida consagrada y vida matrimonial. Para ser vividas las 3,
con el fundamento de la vocación primordial que es el amor. Es decir, que el sacerdote debe aprender a amar bien, no más o menos. El consagrado debe hacer de su centro a Jesús, no más o menos. El casado tiene que hacer su centro a Jesús en la vida matrimonial, no más o menos. Y el soltero también, no por ser soltero va a llevar su vida de cualquier forma. Porque la vocación fundamental es agradar a Dios cumpliendo sus mandamientos. Quien cumple los mandamientos ama a Dios. Y el Señor es exigente para el llamado a su cercanía, ¿no? Hay que dejar, así como hace el novio que deja a sus padres para unirse a su mujer en santo matrimonio, tiene que dejar también muchas cosas, ¿no? Porque qué problema está cuando vive la nuera en casa de la suegra, porque en la casa de la suegra pues tiene una regencia, ¿no? Que es la de la suegra, y ahí entonces empiezan a haber conflictos de poderes inmediatamente. Entonces el casado casa quiere, y está bien que se vaya el casado a buscar un sitio a donde vivir para llevarla a su esposa. Como experiencia sacerdotal tengo muchas problemáticas al respecto, por más que la suegra ame mucho a su nuera. Pero allí siempre la suegra y después la abuelita se entrometen en la educación de los hijos, porque también es mamá y no puede. Entonces hay conflictos de poderes generalmente. Hoy no limpiaste bien esto, hija. Entonces también se debe renunciar, ¿no? El casado debe renunciar a su casa. Evidentemente eso no significa dejarlos de amar. Como aquel que está llamado a la vida consagrada, que es una renuncia más totalitaria todavía, porque debe renunciar a los bienes, debe renunciar a papá, mamá, hermanos, herencia, decíamos, junto con lo que dice Jesús, tomar su cruz y seguirlo. Aquel que más de cerca quiera seguir a Jesús, porque es un seguimiento más cercano todavía, porque es hacer lo mismo que Jesús hizo, porque es imitar la vida de Jesús por el reino de los cielos, porque es tratar de dedicarse a la salvación de las almas y extender el reino del Señor, lo mismo que hizo Jesús, aun cuando sea una obligación para todos, el consagrado tiene más obligación de extender ese reino de Jesús. Pero tiene que saber que debe renunciar a todo. Y Dios pone esa gracia, generalmente, si no somos sordos, pone esa gracia para poder renunciar. El asunto es que los papás quieran también que su hijo renuncie. San Bernardo era famoso en su época. Estoy hablando por allí del 1100. Famosísimo, porque cuando se fue él entusiasmado al Císter para colocar su vocación, se fue a despedir de sus papás. No, pero terminó convenciéndolos, y no solamente entrando él, sino 30 más con él. Y después San Bernardo, que hablaba muy bien de la vida consagrada y del seguimiento a Jesús, porque era dedicar evidentemente una vida al servicio de Dios, enamorarse de Dios por el amor y demás, y a extender espiritualmente el reino de Dios. Cuando pasaba por los pueblos predicando, las mamás le escondían sus hijos varones, porque arrastraban los monasterios. Y fundó, si no mal recuerdo,
64 monasterios. ¿Saben lo que es eso? Claro, eran otros tiempos. Hoy los tiempos para nuestros queridos jóvenes es de distracción con el celular y entonces es más difícil que se viva el mundo de la fe. Arrastraba gente a los monasterios. A tal punto que sus hermanos casados, ubicando a sus mujeres, siendo monjitas ellas también, se fueron al monasterio y vivieron una vida de monjes. Y uno dice, ¿pero estaría bien? Pues las mujeres estaban contentas de ser, no sé si de desligarse de sus maridos, pero resolvieron también ser monjitas. Y eso se puede. De común acuerdo se puede, mientras que los hijos no estén en crianza y ya sean mayores de edad. Y ya se valgan por sí mismos. Así que don Carlitos todavía tiene chance. Y doña Amelia ahí con las monjitas, ¿cómo ven? Seguir a Jesús entonces, renunciando a todo, cargando esa cruz. Pero dice uno, pero eso es una locura. Claro que es una locura. Sí, lo que hizo Jesús es una locura de amor por su Padre, que es rescatar un mundo muriendo en una cruz. Es una locura de amor para entregarle la mayor cantidad de almas a aquel que las ha creado. Locura de amor, morir por las almas. Claro que sí. Y por eso recibió el nombre sobre todo nombre, y por eso está encumbrado Jesús como Rey de gloria y majestad, y por eso le pertenecen todas las almas, todas las naciones y reinos. Entonces Pedro le preguntó una vez, ¿y nosotros qué lo hemos dejado todo por ti? ¿Qué vamos a recibir a cambio? Qué pillín ese Pedro, ¿no? Porque estaba pensando ya, como la raza semita piensa siempre en argumentos económicos, estamos renunciando, Jesús, a muchas cosas que vamos a recibir de ti. Y el Señor, que no se deja ganar en generosidad, le dice algo muy hermoso. Le dice algo muy hermoso que tenemos que tener en cuenta en la hora de la decisión de la vocación. El 100 por 1 en esta vida, en casas, hermanos, padres, madres, porque todo aquel que cumple mi voluntad, ese es mi madre, mi hermano, mi hijo. Es decir, que Jesús viene a fundar una familia que es un lazo mucho más grande, que no es el de la carne y de la sangre, sino es el lazo de la gracia de Dios, lazo familiar maravilloso, porque la iglesia de Cristo es una sola familia en el amor. 100 por 1 en esta vida. Y después, para que veas, Pedro, que no soy mezquino en los dones, la vida eterna plenamente, cerquita de Jesús. Porque los apóstoles están muy cerca de Jesús y todos aquellos que entregaron su vida por los demás, haciendo el bien a los demás, están muy cerquita de Jesús. Todos aquellos que han llevado la cruz en esta vida por amor al reino de los cielos, siguiendo los pasos de Jesús, extendiendo su reino, todas las vocaciones, casados, solteros y consagrados, que combaten por el reino de Jesús, recibirán muchos dones en esta vida y en la otra. O a lo mejor en esta vida no tanto, pero sí en la otra. Hay veces que los apóstoles de Jesús tienen que pasar por muchas persecuciones y no debemos obviar que los apóstoles del Señor murieron todos perseguidos y mártires, excepto Juan.
aunque fue perseguido, destinado a la isla de Patmos. Y eso significa que seguir a Jesús significa abrazarse a la cruz. Por eso dice el Señor acá, no quiere Él endulzar nuestra vida y decir, van a pasarla muy bien, van a pasar en esta vida fenomenal, no van a recibir muchos bienes espirituales, sí, materiales tal vez muy pocos. Eso ya no me está gustando, diría alguno. Pero dicen, y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y pone estas dos parábolas que brevemente las relato, con esto terminamos. La parábola de la torre y la parábola del combatiente. La parábola de la construcción, que quien va a construir necesita hacer sus cuentas, porque no vaya a ser que los bloques le lleguen hasta la mitad y después ya no sepa cómo construir la torre. La vida de entrega a Jesús, escuchen bien, mis monaguillos, es seguir a Jesús, pero entregar todo. Y todo es todo. Porque si uno se entrega a medias, es como aquel que quiere edificar la torre, ¿no? Y dice, que los cálculos no estaban en entregarme completamente. Los cálculos eran, a lo mejor míos, no era recibir estas persecuciones. Si te aprestas a servir al Señor, siempre te tienes que aprestar a sufrir. La madre de Don Bosco, Margarita, le dijo, una santa mujer, a San Juan Bosco, te has ordenado sacerdote, hijo, ahora aprende a sufrir. Tienes que llevar la cruz. Eso que es un mensaje clarísimo de mamá Margarita, porque le significa tienes que dar todo. Si te has hecho sacerdote, sé santo, no a medias. ¿Te entregas totalmente el primer día? No le mezquines a Jesús al año siguiente, esto, dame esto otro, porque vas a ser como aquel que hace una torre, pero nunca la va a terminar de edificar. Sé sacerdote siempre para Dios, las 24 horas, siempre. Y entonces edificarás la torre hasta el final. Y la parábola del combatiente, que es, sabes que te aprestas a servir al Señor, en donde estés, en el apostolado que estés, como laico, como sacerdote, sabes que tienes que combatir. Porque si no, no te aprestes a la lucha. Pero si no te aprestas a la lucha, no vale la pena entonces para el reino de los cielos. No puedes ser discípulo del Señor, porque el Señor vino a combatir. Subió a la cruz, fue un gran guerrero. Los padres de la iglesia lo mostraban a Jesús como un gran guerrero combatiente, subiendo a la cruz, que es su carro de combate. Este es el carro de combate de Jesús. Murió como guerrero para conquistar todo un mundo para Dios. Entonces es verdad que si estamos sirviendo al Señor, tenemos que calibrar que también hemos de sufrir. Vez pasada me decía alguien, es que yo no contaba con tanto sufrimiento. ¿Por qué no entiendo, ahora que me dedico más a las cosas del Señor, parece que se me vienen más sufrimientos? Pues es que eso está así. El Señor no nos quiere endulzar la vida. Lo cual no significa que vivamos en tristeza, sino que en medio de todo ese combate encontramos una riqueza
y un favoritismo de Dios tan especial que nos llena de bendiciones a pesar de que tengamos que vivir la cruz. Pues es eso. Seguir a Jesús significa saber edificar esa torre, saber combatir bien. Que la paz del Señor siempre esté con ustedes y que el Señor, que lleva siempre su cruz, decíamos, a paso ligero. El Señor lleva la cruz, aun cuando se cae, se levanta con toda su voluntad porque ama a su Padre y ama el cometido que le prometió a su Padre, que era entregar su vida para salvar las almas. A paso rápido. Nosotros no podemos hacer tanto como Jesús porque Él era muy perfecto. Pero dentro de nuestra condición de seres imperfectos, con pecados, sin embargo, levantemos la cruz y sigamos siempre a Jesús. No la cruz que te inventes, la cruz de cada día, la que es real, no la imaginaria, la cruz que es real, la cruz de cada día, la cruz que tienes, que es a lo mejor de ser incomprendido, de estar enfermo, de estar poseso, la cruz de la lejanía de tus hijos, la que sea, tómala con energía, con amor y sigue a Jesús.